Se quedó pegado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Qué espectáculo tan hermoso el pasado fin de semana, el sábado, cuando el Vaticano se convirtió en una convención mundial de jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes, de reyes, príncipes, intelectuales, religiosos de todos todos los sectores de la vida del mundo. Y sobre todo fue una especie de milagro ese encuentro tan extraordinario entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Ojalá que se llegue a una solución definitiva como lo quería el Papa, de la paz, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la libertad y los derechos humanos dentro de un mundo de justicia, como lo dijo siempre Francisco. Y fue interesante porque aprovecharon jefes de Estado y de Gobierno a hacer entrevistas, reuniones. El mundo tiene que ser diálogo, los países dentro de ellos tienen que haber diálogo y negociación, tiene que tener espíritu de fraternidad y no dividirse y atacarse, destruirse uno a otro no vale la pena. El Papa lo decía, estamos en el mismo barco y si se hunde nos hundimos todos, por eso hay que remar en la misma dirección. En ese sentido, es agradable ver cómo el mundo sigue, sobre todo después de estos días, con buenas informaciones, sobre todo la consecución de las negociaciones en el caso de Ucrania y Rusia. En el Medio Oriente siguen avanzando las negociaciones. China conversa con los Estados Unidos, que es extraordinario en este nuevo mundo de diálogo y de negociación. Y sobre todo Canadá actúa como debe ser en la democracia, en las elecciones. Por eso vimos cómo el Partido Liberal de tendencia más democrática venció en las elecciones parlamentarias ayer en Canadá, tras una campaña marcada por las amenazas del presidente Donald Trump, que llevaron al primer ministro Mark Carney a pedirle a la población no olvidar la traición del país vecino, porque Canadá está dolida. ¿Cómo es posible que después de tantos años de convivencia ahora el presidente Trump quiere anexar a una república independiente, soberana, como es Canadá, al gobierno de Estados Unidos? Es absurdo y Canadá naturalmente no acepta. Ojalá que la democracia canadiense llegue y que Trump se dé cuenta que tiene que negociar, hablar, dialogar y vivir en un mundo donde todos tenemos nuestros privilegios y nuestras ventajas, pero también sin desconocer al otro. Veamos. Victoria para el Partido Liberal en las elecciones parlamentarias en Canadá. La formación del primer ministro Mark Carney se impuso el lunes a los conservadores, tras una campaña marcada por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien también amenazó con anexionar a su vecino del norte. Carney, que asumió como primer ministro hace un mes para reemplazar a Justin Trudeau, calificó de traición las acciones del mandatario republicano. El sistema de libre comercio global anclado en Estados Unidos, un sistema del que Canadá se ha apoyado desde la Segunda Guerra Mundial, un sistema que, si bien no es perfecto, ha contribuido a la prosperidad de nuestro país durante décadas, ha terminado. Es una tragedia, pero también nuestra nueva realidad. Hemos superado el impacto de la traición estadounidense, pero nunca debemos olvidar las lecciones. Por su parte, el líder conservador Pierre Poilievre reconoció la derrota y prometió trabajar con los liberales para contrarrestar la guerra comercial de Trump, poniendo a Canadá en primer lugar. Varios dirigentes internacionales también mostraron su predisposición a unir fuerzas con Carney, quien dirigió los bancos centrales de Canadá y Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó estar deseoso de fortalecer las relaciones entre ambos países, a su juicio los aliados, socios y amigos más cercanos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también dijo querer trabajar con Ottawa para promover el multilateralismo y defender el comercio libre y justo. Incluso China, que ha mantenido unas abruptas relaciones con Canadá en los últimos años, expresó su voluntad de desarrollar las relaciones bilaterales sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Qué bonito ejemplo el de Canadá, donde hay una democracia funcional, partidos de gobierno y oposición, elecciones limpias, claras, transparentes, con presencia internacional. Además, al margen de que los Estados Unidos las presionen y ataquen a Canadá, allí hay un sistema democrático. Los liberales, que creen en la democracia, en el pluralismo, ganaron las elecciones y Canadá seguirá desarrollándose con libertad y justicia. Qué bonito ver en estos procesos electorales donde no hay acusación de fraude, donde hay números claros y donde los consejos electorales actúan con permanente neutralidad. Ojalá y el mundo siga por ese camino como lo pedía el Papa Francisco, que insistimos es un héroe,
cuando pedía justicia y libertad en todo el mundo, condenaba los delitos, la persecución, los presos políticos, hablaba precisamente del bien común y de la justicia social internacional. Por cierto, el Vaticano, que en alguna oportunidad mencionó cuando León XIII rompió Venezuela relaciones con Inglaterra por el caso del Esequibo, en esa oportunidad se pensó que el Papa León XIII podía intervenir como mediador entre Venezuela e Inglaterra para una salida justa al Esequibo. Sin embargo, hoy en día, en que Guyana sigue empeñada en la judicialización de llevar el caso a la Corte y sigue negándose a conversar con Venezuela, y Venezuela insiste en el derecho que tenemos, a lo mejor una mediación del Papa sería interesante. Ayer Dylan Pereira mostraba unas fotos nuestras en una visita que haríamos al Vaticano con la revista Diplomacia, y el encuentro que tuvimos con el cardenal Parolin, que a lo mejor va a ser el Papa. Y hablábamos con Parolin precisamente del tema de los problemas en América Latina que deben solucionarse y aquellos viejos territoriales que deben encontrar una solución. ¿Por qué no pensar si el Papa pudiera intervenir en este caso de Guyana y Venezuela por el Esequibo dentro de la justicia, la libertad y ese espíritu fraterno que exigen a los cristianos, al margen de que seamos cristianos, musulmanes o hindúes, porque también hay cultos primitivos, los indígenas deben intervenir, los aborígenes y pueblos primitivos tienen el derecho a manifestarse y reclamar su suelo y su tierra, y para nosotros el Iuti Possidetis Juris éramos lo que éramos el Reino de España y sigue siendo territorio venezolano. Por eso seguimos de cerca el Vaticano, ya abierto el periodo de elección, vamos a ver qué va a pasar en el conclave, porque se llama la puerta que cierran y no pueden salir los cardenales hasta que elijan al Papa, y el humo blanco diga a los romanos y al mundo que habemus papam, tenemos un Papa. Y hoy en Vaticano informó de 2 ausencias en el cónclave que elegirán al sucesor del Papa Francesco a partir de la semana próxima, con lo que el total de depurados y sobre todo de papas con derecho a voto son 133, por cierto, los 2 cardenales venezolanos, Porras y Padrón, a quienes son amigos y han venido muchas veces a nuestro programa, no podrán votar porque tienen más de 80 años como muchos cardenales del mundo, pero el Papa tiene posiblemente asegurado, el Papa Francisco, con 75% de nuevos cardenales que nombró, que la Iglesia siga el rumbo del cambio, del progreso, del diálogo y la negociación y no vuelva a situaciones muy conservadoras. La inclusión de la mujer al Vaticano, el hecho de incorporar a todos al margen del género, la situación de los marginados y sobre todo de los migrantes. Qué importante esa labor que hay que continuar, porque los venezolanos sufrimos precisamente 8 millones o 7 millones de inmigrantes en el extranjero que necesitan la protección y derechos humanos que los gobiernos deben defender, y por supuesto la Iglesia se ha convertido en el vocero fundamental. Esperaremos y seguiremos estos días qué va a pasar con el nombramiento del nuevo Papa, que es importante para la historia de la humanidad. El cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco tendrá 2 ausencias. El Vaticano informó el martes que un cardenal español y un bosnio no podrán participar del encuentro que comenzará el 7 de mayo por motivos de salud. Aunque el portavoz de la Santa Sede no confirmó sus identidades, la Conferencia Episcopal Española indicó a AFP que uno de ellos será Antonio Cañizares, de 79 años y arzobispo de Valencia. Por su parte, el italiano Angelo Becciu desistió en su cruzada de presionar por su entrada al cónclave, después de que fuera excluido tras la decisión de Francisco de despojarlo de sus privilegios por una opaca operación inmobiliaria en Londres que lo llevó a la justicia. Por lo tanto, serán 133 los purpurados con derecho a voto, y se requiere una mayoría de al menos 2/3 de los apoyos para elegir a un nuevo papa. Los cardenales no tendrán acceso a sus celulares, ni a internet, ni a la prensa, hasta que la fumata blanca anuncie el Habemus Papam. Las últimas 2 elecciones de pontífices tomaron 2 días. Esperamos que se decidan pronto, y esperamos sinceramente un papa del pueblo, pero que venga del Oriente en este caso, incluso chino. Anche cinese, anche cinese. Yo espero un papa que sea capaz de traer más paz al mundo. Y sinceramente, como buena italiana, también espero que sea un papa italiano, porque hace tiempo que no tenemos uno. No es que tenga nada en contra de los extranjeros, pero que fuera un italiano no me molestaría. Contro gli stranieri, però l'italiano non mi dispiacerebbe. Los llamados príncipes de la Iglesia sostienen a diario reuniones a puerta cerrada en la Sala Pablo VI del Vaticano, en las que debaten las prioridades para el futuro de la institución. El martes las discusiones se centraron en la evangelización y el papel de la Iglesia en la paz, y un día antes se abordó el tema de los abusos sexuales por parte del clero. El 80% de los cardenales electores fue designado por Francisco, que creó cardenalatos en zonas remotas históricamente olvidadas por la Iglesia Católica.
Muchos, en consecuencia, no se conocen, por lo que llevan carnés con sus nombres para identificarse. Qué bueno esta nueva iglesia universal, donde precisamente el Papa en su último viaje fue a Mongolia, allí en la frontera con China y en el mundo oriental, porque él creía que allí habría un horizonte extraordinario para la Iglesia Católica en esos pueblos de creencia musulmana o budista o también sintoísta o hinduista. Es un terreno fértil para la Iglesia y además el Papa fue a la periferia, no fue a las capitales, fue a los pueblos y a la periferia de la Iglesia Católica en esa vocación de tercer mundo, donde precisamente el autor Cercas, que va a presentar el libro en la Feria de Bogotá dentro de unos días, hablaba del loco del fin del mundo, como diciendo que el Papa era un loco ideal, poeta, revolucionario, y que no lo comprendieron mucha gente, pero que es y sigue siendo un hombre de una racionalidad extraordinaria, donde la Iglesia está adecuada al mundo de hoy. Por eso, nuestro análisis de hoy, incluyendo la posibilidad de recurrir al Papa que venga, ojalá y sea Parolini, quien conoce bien los problemas nuestros, sobre el tema del Esequibo, que es tan importante para Venezuela y para la paz de América Latina, porque puede convertirse el Esequibo en lo que es Ucrania para los rusos o lo que sería Taiwán para China, en esa reclamación donde hay tanta riqueza y sobre todo la selva tropical que hay que defender y la salida de Venezuela al Atlántico. Veamos el análisis de hoy y después las intervenciones de siempre con las entrevistas en Brújula Internacional. La extraordinaria reunión en el Roma con motivo al funeral del Papa Francisco es el último milagro, según algunos, de la política internacional que él quería, de paz, de armonía, de amistad entre todos los pueblos. Y allí vimos precisamente el ejemplar diálogo privado, sin intérpretes, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Volodymyr Zelensky, el de Ucrania, que en el fondo el presidente Trump con el presidente Putin podía llegar a un acuerdo definitivo en relación con la guerra de Ucrania y terminar un conflicto que perjudica a Rusia inmensamente, pero también a Ucrania, y ha deteriorado las relaciones de Occidente y Oriente, y donde posiblemente las grandes potencias también influyan, como es China, Rusia, por una parte, y por la otra Estados Unidos y la Unión Europea. Detrás de este conflicto siempre están las armas nucleares, porque Francia e Inglaterra, por Occidente, tienen armas nucleares como Estados Unidos, y en el otro extremo del oriente, China tiene armas nucleares y muchísimo arsenal nuclear, los rusos. De allí el peligro, y el Papa decía que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, el Papa Francisco tenía razón, con muchos conflictos regionales que puedan internacionalizarse, inclusive en el caso del conflicto de Venezuela y el Esequibo en Guyana. Si no podemos negociar directamente, puede llegarse a un conflicto internacional, porque hay intereses de todas las potencias. Es tan grande el petróleo que hay en Guyana, es tan grande las tierras raras y sobre todo el medio ambiente y la salida al Atlántico, que obliga a una negociación global, donde por qué no el Papa podría ser un factor, como lo hizo entre Argentina y Chile a punto de la guerra por el canal de Beagle, para intermediar y para mediar. Y es posible, después que conozcamos los últimos detalles de lo que va a pasar en la Corte Internacional de Justicia y la reacción del gobierno venezolano, y ya con el estado de Esequibo declarado y la posibilidad de tener diputados de esa región, seguir avanzando en la negociación, el diálogo, y llegar a acuerdos definitivos que nos convienen en América Latina, la paz y la seguridad del continente. El periódico Le Monde en su editorial señala que una imagen para la historia, falta de alto de fuego y el cese de hostilidades, la mediación estadounidense para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, es tan tortuosa que la foto de los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky sentados frente a frente con un fondo de un cardenal en dos sencillas sillas de madera doradas y de terciopelo rojo en la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, justo antes del funeral del Papa Francisco el sábado 26 de abril en Roma, inclinado uno hacia el otro como si estuvieran en un intenso diálogo, sirvió como mensaje positivo durante todo el fin de semana el ejemplo de Roma y del Papa para la paz en esa guerra interminable de Rusia a Ucrania. El intercambio individual no duró ni 10 minutos, según la fuente ucraniana, y no hay pruebas de que fuera decisivo, pero sí muy simbólico, con mucha carga histórica, un encuentro muy hermoso, calificados utilizados sucesivamente por dos presidentes que dejan llegar la esperanza sin excluir la posibilidad del fracaso. Trump expresó más tarde dudas en un comentario de su red en la Truth Social sobre la voluntad del presidente Vladimir Putin. Por eso esta semana es definitiva y, como lo decía el jefe de la diplomacia americana, Marcos Rubio, los esfuerzos americanos deben terminar en la semana que viene, a falta de los cuales los Estados Unidos puedan abandonar las conversaciones. Esto no es la primera vez que se trata
De una parte, porque la semana está marcada de los 100 primeros días de la presidencia del señor Trump, y esa podría ser la noticia más importante de estos días del gobierno en los Estados Unidos. La proposición elaborada por los americanos es largamente favorable a Rusia. Ella reconoce casi de derecho la anexión de Crimea, ocupada por Rusia después del 2014, y el de facto la empresa rusa sobre los territorios que conquistó en 4 regiones del sur y el este de Ucrania, aunque excluye la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero prevé una garantía de seguridad sólida relativamente vaga. La proposición euro-ucraniana también trata de cuestiones de territorio después de un cese de fuego, totalmente sin reconocer por los europeos lo emprendido por Rusia.